Bueno, bienvenidos una vez más a mi canal Latin Aviation. Hoy algo que, bueno, tal vez muchos no se esperaban, pero es algo súper importante, al menos en el área de la aviación. Y estoy con un especialista, el señor Francisco Ortiz, que es controlador de tránsito aéreo, especialista en gestión de tránsito aéreo, que es prácticamente los máximos niveles que se llegan cuando se está estudiando esta área, que es súper importante porque la aviación no solamente es aviones y mantenimiento, o sea, es algo que va mucho más allá y es algo súper importante que lo vamos a ir tocando poco a poco. Tal vez no es la primera vez que nos veamos, pero bueno, gracias por estar aquí, San Francisco. No, siempre tu orden, Chacón. A veces me voy a tener ese juego de palabras porque te conozco por tu llamado. Claro, como el samurái. Después yo le explico por qué. Como su llamado de aviador militar. Pero bueno, cuéntenos de usted, o sea, ¿dónde empezó usted? ¿Qué significa para usted, o sea, después de todos estos años, que lo conozcan como controlador de tránsito aéreo y especialista en esa área? Gracias, Samurai. Bueno, sí, nací en la aviación militar, primero que todo para que tu audiencia sepa de dónde viene Francisco Ortiz y sus orígenes, ¿no? Uh-huh. Me gradué en lo que era la Escuela Técnica de la Aviación en Boca de Río, la Escuela Mariscal Sucre. Ahí nos formábamos como controladores de tránsito aéreo para las distintas bases aéreas militares. Uh-huh. Eso fue en el año 93. Me desarrollé como controlador de tránsito aéreo en la base aérea la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota. Si bien es cierto, yo tuve el primer, vamos a decirlo así, como que, wow, qué bonito, qué es esto. No era lo que ya en su momento había sido preparado, porque era como que, sí, me cambiaron de F-16, Mirage, los claro. Tucano, que eran los de la base aérea escuela. Y de repente cuando llego es Yankee Víctor 1, 2, 3, Charlie Papa. En ese entonces eran comerciales privados, eran los aviones de aviación general, ¿sabes? Los aviones ejecutivos que hacían vida en la Carlota. Y entonces, bueno, totalmente distinto a lo que había sido formado como controlador aéreo militar, o enfocado hacia más que todo toques y despegues, misiones y todo lo demás. Pero bueno, de eso se trata el tránsito aéreo. Después de ahí, pues efectivamente llegó, vamos a hacerlo muy rápidamente para aprovechar el tiempo, sé que es oro y muy valioso. Estuve en la Carlota en el año 93, 94, 95, me desempeñé como controlador de torre de control o de aeródromo, en ese caso, en esa base aérea de la Carlota, con tránsito aéreo civil. Era puro tránsito aéreo civil de las distintas empresas del Estado, llámese CBG, PDVSA y todos los empresarios que tenían aviones en la Carlota. ¿Y algunos comerciales? ¿No llegaban vuelos comerciales pequeños? No, eso era más que comercial, pero no comercial Charlie como lo que conocemos, ¿no? Uh-huh. Con el C nada más, no. Era en ese entonces se discriminaban el Yankee Víctor y venía una numerología y después posteriormente venía una letra con el Charlie Papa, que significaba comercial privado, y eran los dueños de empresas que tenían sus aviones. Pero por ejemplo no llegaba que si Avior con un 1900. No, recuérdate que era una base aérea y tenía sus restricciones y limitaciones. Claro, porque también, o sea, fuera el tema, ¿no? Pero es interesante cómo desde la Carlota hasta salían vuelos en algún momento directo a Nueva York. Correcto. No había en ese, vamos a decirlo, en ese punto de vista no había ningún tipo de restricciones. Las restricciones eran para basarse ahí, para poder tener acceso a un hangar dentro de la base aérea, porque era una base aérea. No, y después comenzaron también, me imagino, las limitaciones geográficas, que los edificios, las casas, la distancia de pistas, no sé, muchas cosas. Ahí había muchas cosas, pero sí. Eso es otro punto que no podemos tocar, porque eso va con el crecimiento y el desarrollo. Efectivamente, la aviación va dando pasos agigantados y efectivamente después se van reuniendo los expertos, van diciendo, mira, ya esto nos quedó pequeño. Va más o menos parecido con lo que sucedió en Brasil con Congonha y el otro aeropuerto, que sabes, que estaba en pleno ciudad de Sao Paulo y después les quedó pequeño. Bueno, la demanda. Efectivamente ahí me desarrollé, volviendo al punto de lo que me preguntaste con respecto de quién y cómo nazco yo dentro de la aviación civil. Llego primero
primero de la aviación militar, pasé a la aviación civil en el año 99, pasé a retiro. De la Carlota duré hasta el 95, me fui a hacer el curso, perdón, no me fui a hacer el curso avanzado todavía, sino que en el año 95, durante el desarrollo de la presidencia de Rafael Caldera, estando presidente, se inicia una huelga por parte de los controladores civiles que bueno, en demanda de sus tantas, vamos a decirlo así, requerimientos, necesidades, que hoy después de tanto tiempo uno sí se da cuenta y son cosas de las cuales después de estando del otro lado de la, vamos a decirlo, de la cara de la moneda, te das cuenta de que efectivamente eran necesidades que tenía el país, era con el crecimiento de la aviación civil. Pero lo cierto es que él utilizó a los controladores militares y fuimos a bases, a aeropuertos civiles a tomar posiciones dentro de los distintos aeropuertos como controladores, la mayoría casi que sin tener la preparación o la formación completa para tomar una responsabilidad de esta. Pero bueno, los militares, sabes que los militares en ese entonces lo que sabemos decir es orden, entendido, y para allá íbamos a cumplir. Y después de todo eso, bueno, ahí me desempeñé como militar, trabajé en el aeropuerto de Barcelona. Trabajé en la torre de control y cumplía funciones también en una dependencia que se llama control de aproximación. Estaba como que fuera de norma, si se quiere, hoy por hoy, porque no tenía todavía el curso avanzado, que era el requisito indispensable para poder desempeñarte como controlador aéreo en esa dependencia del servicio de tránsito aéreo. Sin embargo, bueno, era militar y los militares cumplimos órdenes y tal, y bueno, rápidamente. Sí, como o sea, como controlador de tránsito aéreo, o sea, hay diferentes niveles. Hay diferentes niveles. Hay niveles, no sé, que empiezan básico, avanzado, sí. Después va a torre, y después de torre va como que a varios niveles que esos son los cursos avanzados, los cursos de acuerdo a ciertos niveles que se van haciendo, ¿no? O sea, sí, se le da esa. ¿Y como cuánto tiempo, no sé, tiene que durar cada uno para que pase de un nivel a otro, ¿no? Hoy por hoy ha sido modificado. Sin embargo, te puedo decir de mi experiencia, cuando yo estaba de militar activo, pues tocaba esperar que los superiores tuyos hicieran o fueran a hacer, porque la aviación civil, en este caso la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo, que era la que tenía vamos a decirlo así, la autoridad para ejercer todo este tipo de cursos y todo, ella le daba ciertas plazas o puestos a la aviación militar, y entonces la aviación militar, en este caso era la Fuerza Aérea Venezolana, le decía, bueno, mira, te voy a dar 5 plazas para que vayan a hacer curso avanzado de tránsito aéreo que inicia a tal fecha. Entonces empezaban los comandantes de base, mira, no, pero yo no tengo personal, no tengo. Entonces eso siempre te retardaba, ¿sabes? Claro. Y bueno, muchos militares que también después que se radicaban, por ejemplo, ya en Santo Domingo del Táchira, y los mandaban a Maiquetía a hacer un curso avanzado, el hombre te decía, no, yo para allá no voy, para que vaya el más nuevo y tal. En eso, hablando en la parte militar. En la parte civil, sí, en la parte civil era mandatorio prácticamente hacer carrera después de cierto tiempo que tú cumples como controlador de tránsito de aeródromo, de una torre de control, efectivamente para lograr mejores cargos, mejores, vamos a decirlo, sueldos, y mayor también complejidad en el desempeño de tus funciones, deberías hacer un curso avanzado. Pero eso requiere también más responsabilidad, ¿no? Totalmente. Sinceramente, eso ya o sea, no operar, no sé, 3 millas, más 1500 pies, diferente que operar un sector, por ejemplo, un área completa o una estructura o parte de un espacio aéreo, claro, con responsabilidades bien definidas, pero ya mayor, vamos a decirlo, con límites verticales y longitudinales. Entonces ya eso te va dando mayor carga de trabajo y por ende debe de ser mejor remunerado. Efectivamente era así. Bueno, yo me fui a hacer mi curso avanzado en el año 98, empecé, lo finalicé, durábamos casi un año en ese curso avanzado en el CIAT, ya era el CIAT en base Sucre, y apenas lo terminé, pues yo estaba, vamos a decirlo así, que ya mi pasión era la aviación civil. Decidí irme de la Fuerza Aérea Venezolana y me digo, no, yo voy a hacer carrera en la aviación civil, y me fui para la aviación civil. Llegué a Maiquetía, centro de control, en el año 99. Cuando llego al Maiquetía en el año 99,
En ese entonces el jefe me dijo, Francisco, sí, aquí necesitas mucha experiencia, tal y cuestión, la experiencia que tú tienes es de torre de control, vamos a mandarte para la torre de control Maiquetía para que vayas viendo los aviones grandes, pues para que vayas sabiendo de qué te vas a enfrentar. No hay problema, le dije al jefe, yo voy. Y ahí duré en la torre de control Maiquetía, pasé casi un año, hasta octubre del año 2000. En octubre del año 2000 llegué al centro de control de área. Y entonces ahí sí hice mi carrera como controlador aéreo civil dentro del centro de control de área Maiquetía, que la sede, pues por supuesto, está allá en la misma Maiquetía, bajando la autopista de unas edificaciones que están al lado izquierdo. Si tú las puedes ver ahí, tienen edificaciones con unas antenas. Y bueno, ahí está basado el centro de control, que después te puedo dar más explicaciones de qué es el centro de control de área y cuáles son sus funciones. Pero ese fue mi crecimiento como controlador aéreo activo, vamos a decirlo. Y ahí me desarrollé en el centro de control de área hasta 2015, que formé parte y llegué hasta ser supervisor de un grupo de guardia del centro de control. Después de ahí me llamaron a cumplir nuevas responsabilidades, nuevas funciones. Sin embargo, bueno, siempre estuve... Claro, como en la parte operativa, operacional general, no. Bueno, ya la parte ya de preparación, recomendación, porque fíjese, yo considero que esta es una de las áreas que más necesita preparación continua y actualizaciones, a pesar de que, bueno, fíjese, los pilotos tal vez hacen cursos todos los años, cada 6 meses, pero es tal vez el mismo avión que está volando y las actualizaciones son muy pocas. Y las mayores actualizaciones son dentro del sistema de tránsito aéreo, que si son reglas nuevas, que si, no sé, reducción de distancias, que no sé, actualizaciones nuevas del RBSM, no sé, de cualquier cantidad de cosas que el piloto ve solamente, no sé, como manera específica. Pero ahora bien, si usted se va ya al área general de gestión de tránsito aéreo, las actualizaciones son múltiples. Y estamos hablando que, por ejemplo, si la OASI, que es la que lo regula, hace una actualización, eso va a nivel mundial y no es solamente eso, no son actualizaciones regionales, pero a la vez esas actualizaciones tienen que ser adquiridas inmediatamente por esas organizaciones regionales, y ahí es donde entraba más o menos esa segunda parte, después de saber la parte operacional suya. Sí, claro, todo va agarrado de la mano. Efectivamente, yo estuve en mi último cargo ya dentro del INAT como controlador activo, porque nunca dejé de ser activo, ¿sabes, Samurai? Porque me gustaba sentarme en la posición, me gustaba, a pesar de que tenía múltiples y muchísimas funciones dentro de la parte administrativa. Mi trabajo administrativo empezaba a las 4:30 de la tarde, cuando ya el personal civil se iba. Era cuando comenzaba a hacer yo el trabajo administrativo, lo que me correspondía, pero dentro de las jornadas matutinas y vespertinas de los controladores, es decir, en cada uno de los diferentes equipos de guardia, siempre hacía yo presencia en la sala operacional. Me gustaba estar allí, me gustaba decirle, chico, ¿por qué estás diciendo la fraseología mal? Te invito a que la sigas, y cuando tengas algún tipo de duda, pues pregúntamelo, yo te digo dónde está, y todas esas cosas, por la misma pasión de querer siempre mantener en el área operativa. Claro, porque ya después, cuando estabas en el otro lado y veías que te llegaban, por ejemplo, tú me estabas preguntando algo o decías algo con respecto a lo de los pilotos, pero los pilotos también, ellos tienen su foro y sus comentarios, y entonces nos llegaban papeles de repente de FIRES adyacentes, mira, el uso de la fraseología de los controladores del ACC de Maiquetía, wow, que están diciendo cosas muy raras y tal. Entonces, todas esas cosas nos llegaban a nosotros por escrito, que un controlador operacionalmente nunca lo sabía, porque eso nos llegaba era a quienes efectivamente están en otro cargo de verificación, ¿sabes? De supervisión. Claro. Y bueno, ya volviendo a lo que me estabas hablando, ya efectivamente allí en la parte operacional, ahí sí me quedé como jefe de operaciones de todos los servicios de tránsito aéreo a nivel nacional en Venezuela. Me quedé hasta 2018, cuando decidí irme del INAH y pedir mi jubilación.
ya después de, bueno, imagínate, 2000 a 2018, 18 años, bueno, casi 20 años, sin meter los 7 años de la aviación militar, que también fueron prácticamente dentro de la aviación civil, más que todo. Yo nada más prácticamente te puedo decir que de mis años todos, de mis 26 años, fueron 2, los de la Carlota, 93, 94 y 95, casi que 3, fueron los que duré yo con un uniforme militar. Claro, el resto todo fíjese, aviación civil. Importante de esto, de repente, no sé, hay muchas personas que no conozcan o que están iniciándose en este mundo de la aviación, porque la aviación es aviones en el aire. Totalmente. Pero para que existan aviones en el aire, eso es un conjunto. O sea, para mí es un conjunto de, primero el fabricante, después pasa a entrenamiento y preparación. A la vez ese fabricante, entrenamiento y preparación, no solamente están los pilotos, sino que también están los técnicos de mantenimiento. Y a la vez un avión despega desde un aeropuerto. Un aeropuerto es una logística inmensa que implica, o sea, todo el personal en tierra, y todo ese personal en tierra trabaja para que el avión se ponga en la pista, pero si el avión no se pone en la pista con el piloto y el avión listo y los motores encendidos, sin que alguien le dé una autorización para que despegue, y luego de que te despegue, bueno, el piloto está metido en la cabina chequeando todo, pero es donde entra esta parte del control de tránsito aéreo. Claro. O sea, anteriormente era vuelo visual, yo me voy, no sé, de punto A a punto B, solamente, no sé, viendo como eran donde vivíamos nosotros, no sé, los Morros de San Juan, voy de aquí a allá, voy en los Morros de San Juan, o me voy por la costa y llego de Barcelona a Maiquetí, a Caracas, pero entonces entra este nuevo sistema, que es un sistema a nivel mundial que se crea en el Convenio de Chicago, Claro. donde establecen las doctrinas del tránsito aéreo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia realmente del tránsito aéreo? Bueno, efectivamente no puedo obviar este punto, porque si lo obvio es como decir, lo voy a decir muy resumido, pero muy rápido. Efectivamente, el Convenio de Chicago es cuando le da el nacimiento a la aviación civil, y del Convenio de Chicago con el nacimiento de la aviación civil, por supuesto, nace la Organización de Aviación Civil Internacional, por sus siglas en español, OASI, o en inglés ICAO, que ellos llaman ICAO, ¿no? En inglés. Entonces, ese organismo o esa organización, por supuesto, agrupa a 194 países hoy por hoy. Venezuela es uno de ellos, signatario, hablando específicamente de Venezuela. Pero la OASI también discriminó regiones. Nosotros hacemos parte de la vida. Anteriormente la región estaba conformada por Caribe y Suramérica. Le llamaban CARSAM, CARSAM, Suramérica, CARSAM. Posteriormente se dividió, dijeron a Caribe la formaron parte de NAM, de North America, y South America quedó en Lima conjuntamente con los países que conformamos Suramérica. Que eso implica, no sé, desde la Patagonia, Argentina, correcto, Uruguay, todo Paraguay. lo que es Suramérica, lo que hacemos, ellos se les discrimina, se les conoce como la región SAM. Sí, porque fíjese, haciendo un inciso, un pequeño, no sé, comentario sobre eso, porque esos 194 países son signatarios del Convenio de Chicago. Correcto. Y de la OASI, pero a la vez cada uno de ellos posiblemente pudiéramos decir que es independiente en lo que hace, porque por ejemplo estamos aquí en Estados Unidos, aquí está la FAA y Estados Unidos es un signatario de la OASI. Totalmente. Pero es uno de los miembros principales. Sí, y de los fundadores, obviamente, los primeros fueron 17, ¿no? Si no me equivoco, 17 países que fueron los primeros signatarios o los creadores después de la Segunda Guerra Mundial. Después fueron difundiéndose, Correcto. Y entonces ellos tienen como tal que formar parte y cumplir con las regulaciones de la OASI, pero a la vez, independientemente, todos estos países de Sudamérica tienen sus organizaciones internas que, siendo signatarios, pero cumpliendo con los reglamentos, pueden también tener sus propios reglamentos. Ahí te voy a aclarar eso bien para que tu audiencia lo sepa. Efectivamente, el Convenio de Chicago, el artículo 38, hace mención a las no conformidades a las normas y métodos recomendados de la OASI. Es decir, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los países que somos miembros o signatarios de OASI, ese artículo 38 del convenio te dice que nosotros debemos participarle a la organización en cuáles o no
estamos de acuerdo con una norma o un método que ellos recomienden. Es decir, por ejemplo, el anexo 11, que es una recomendación, un método de una recomendación de OASI, que el anexo 11 es específicamente los servicios de tránsito aéreo, se basa en los servicios de tránsito aéreo. Si Venezuela, que es signatario de OASI, adopta este anexo como ley, entonces quiere decir que tiene que cumplirlo, porque así lo hizo Venezuela mediante una gaceta oficial y todo, adoptó casi que todo, vamos a decirlo, la mayoría de sus documentos técnicos, y lo hizo ley con una gaceta. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Venezuela domesticó una norma y una norma y un método recomendado de OASI que es muy general para países, los 194 países, y lo adoptó y lo hizo ley dentro de su legislación, vamos a decir, dentro de su orden jurídico. Entonces, cuando tú no estás de acuerdo con una norma o un método que OASI te dice, tú tienes que enviarle una nota a OASI y decirle, mire, yo no estoy de acuerdo en lo que dice el anexo 11, en las disposiciones tal y tales, o como la clasificación del espacio aéreo que ustedes tienen. Entonces eso hay que mandarlo, porque nosotros tenemos específicamente... Y eso es para que otros países, por ejemplo, cuando, no sé, un avión que está haciendo un vuelo internacional entre en ese país esté en cuenta de que, no sé, bueno, aquí las restricciones, no sé, para poner un ejemplo ridículo que tal vez no es así, no sé, yo puedo volar instrumental a 3.500 pies. Correcto. Y ya sabes dónde va eso, y sabes en dónde está eso lo que tú estás hablando. Es por eso que todo esto es vamos a decir, es un juego de palabras, es un juego de porque hay que aclarar muchísimas cosas, y a toda tu audiencia que yo sé que son todos apasionados a la aviación civil. Es bueno, y es el momento apropiado para recordarte que Venezuela tiene un IP, y hoy por hoy no es, la gente puede pensar en digital, pero se le da el nombre de electrónico. ¿Y por qué el AIP Venezuela no es digital y electrónico? Bueno, eso lo podemos hablar después en cualquier momento, porque interesante. Pero entonces, eso es lo que tú acabas de decir, porque si voy de un aeropuerto A a un aeropuerto B, voy a cruzar, qué sé yo, X cantidad de FIRE, hay reglas de vuelo, quizás si necesitas permisos y todo lo demás, entonces tú tienes que buscarte el AIP del país que vas a ir de destino, y vas a ver cuáles son las limitaciones que tiene ese país, o regulaciones que tiene ese país, o determinado espacio. Claro, ¿me explico? Entonces, ese AIP, que debe estar casado con lo que OASI recomienda a través de sus anexos, posiblemente tenga algún tipo de... Porque, bueno, yo no quiero que, por ejemplo, como pasa... Recuerdo uno muy rápido, La Habana ellos tienen un pedazo donde no puedes cruzar aviones por ahí. Correcto. Venezuela tiene un pedazo que no puedes cruzar por encima de Miraflores, y no puedes cruzar por aquí, y así todos los estados tienen sus, ¿sabes? Partes de regular. Entonces todo eso tú lo vas a ver en ¿dónde? En los AIP. Claro. Y a la vez, bueno, también está casado con las regulaciones, que la regulación es de donde realmente sale el AIP, y esta regulación... pero bueno, también decir que es el AIP. Claro. Bueno, porque si ya estamos en un mundo de aviadores, ya debe de saber lo que es un AIP. Sí. Pero el AIP es Aeronautical Information Publication. O sea, publicaciones de informaciones aeronáuticas. Sí. Y específicamente del país, ¿no? Correcto. Es un libro gordo que lo usaban mucho los pilotos. Saca tu AIP y búscalo ahí. Bueno, sí, por eso, los pilotos. Sí, esta parte de lo que es la regulación, están las cartas aeronáuticas, están los procedimientos instrumentales. O sea, es un libro aquí en Estados Unidos, se llama el FARAIM, donde no está esa información específica, porque aquí sí separan, o sea, aquí está la información, es un manual de información aeronáutica donde está toda la información aeronáutica con respecto a cartas y cómo se leen y regulaciones, que es la otra parte, por eso se llama FARAIM. Y en casi todos los países existe su manual de información aeronáutica, donde usted en este momento, bueno, la tecnología nos ha ayudado a que uno pueda descargarlo, a que uno pueda buscarlo, conocido como el MIP, ¿eh? Correcto. Y entonces esto nos lleva, bueno, para mí, no sé, el siguiente punto de que ¿cómo cree usted que ha evolucionado, no sé, en estos últimos 25, 27 años que usted tiene trabajando en el control de tránsito aéreo? ¿Cómo ha evolucionado? Y sin tomar en consideración, no sé, la parte técnica de que, no sé, bueno, antes la separación era de 1000 pies y estamos haciendo una reducción a 500 pies, o no sé, o los procedimientos RNP, que son procedimientos por GPS, sino la evolución de acción
opción. O sea, es más fácil en este momento, por ejemplo, aprender y irme actualizando de cómo son las nuevas actualizaciones, no sé, mensuales, anuales de la gestión del tránsito aéreo que anteriormente. Sí, totalmente. Efectivamente, fuera de cámara lo hablábamos y lo podemos decir ahora aquí en este video. Tenemos que ir con lo que la automatización nos demanda, vamos a decirlo así. Efectivamente no podemos, anteriormente pues teníamos que esperar de que el estado donde tú hacías vida como controlador aéreo te diera un permiso, que era bien difícil, desde una partida de dinero hasta aprobarte 15 días de un curso de actualización, porque era actualización, a veces ni siquiera era formación, sino una actualización con nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevos equipos, y todo eso era un sinfín de pasos burocráticos y todo lo demás. Yo creo que con esto de la automatización, de todos estos nuevos conceptos, nuevos sistemas, creo que puede llegar mejor información. Claro, información más rápido. Totalmente. Yo en tiempo real, nosotros terminando de contrato, te dice, mira, yo quiero que ese señor me explique la diferencia entre clasificación del espacio aéreo Yo invitaría, aunque sea una vez al mes aquí, que hablemos de esto, o sea, que es nuestra pasión, de que... Claro, y así, fíjese, yo mantenerme actualizado. Es imposible que yo, 26 años, ya llevo más, ya llevo casi 30 años de aviación civil, como aviador, en un video de no sé cuántos minutos va a tardar esto. Nos quedan 3 minutos. 3 minutos, imagínate. No, mentira. Entonces, sin duda, claro, es muy, sí, más sí. que trate de resumirte muchísimas cosas. Claro. Hay algo que no podemos dejar de lado, que la parte técnica a veces yo no quisiera más bien que aclararte, confundirte más. Sí, como todo está agarradito de las manos. Sí, pero podemos, yo lo comprometo a que mantengamos, sobre todo, fíjese, la misión de mi canal es llegar a todas esas personas en Latinoamérica, no sé, Argentina, Chile, Colombia, que tienen un espacio aéreo muy ocupado ahorita, como fue el espacio aéreo venezolano hace muchos años, en Perú, que también tiene mucha afluencia hacia el Pacífico. Totalmente. O sea, todo lo que podemos hablar de Centroamérica, Panamá, que tiene quizás el aeropuerto más grande de todo América del Sur. Cuando dices grande, a veces decimos grandes en qué movimiento. Claro, Tocumen, que es un aeropuerto, mucho movimiento. No, para que no se vaya a sentir mal nosotros, claro. Si hablamos de Tocumen, hablamos del Dorado, hablamos de por ejemplo, Lima, yo estuve en Costa Rica, Sao Paulo. Sí, Sao Paulo es grande también. Yo estuve en Costa Rica tienen muy buenos proyectos en aviación, porque es un país que está obviamente en Centroamérica, donde quieren crecer muchísimo más, y para mí la aviación tiene que crecer día a día. Totalmente. Día a día. Y no solamente con respecto a esto, o sea, con respecto al crecimiento sistemático de cada país, sino lo que crece a nivel mundial. Ya uno ve, no sé, como en Asia del Este, todos estos países árabes, cómo ha sido el crecimiento inmenso, que prácticamente dominan el espacio aéreo mundial, con conexiones hacia todos lados. En Europa tienen un gran, eso se llama cuando tú tienes impulso. No, o sea, sí, impulso, pero cuando tú tienes o sea, algo que te dice, sí, yo tengo que cumplir con eso. ¿Cómo que se llama eso? Cuando tú estás que quieres y porque quieres vas, no, sino porque tú tienes. Claro, tienen ímpetu. Ajá, sí, ímpetu de seguir creciendo, y porque saben que no sé, no todo el mundo quiere ir, no sé, a conocer las dunas en los países árabes, pero no sé, es un lugar que todo el mundo quiere ir. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, aumentan su flujo de tráfico aéreo allá, bien sea con conexiones, y solamente haciendo conexiones, más de uno de esos que llegan, o sea, un vuelo de 100 pasajeros, 10 dicen, pero yo quiero venir aquí, y entonces ese pequeño porcentaje van aumentando sistemáticamente hasta que tienen aeropuertos inmensos, no sé, lo que es Doha, Emirates, son aeropuertos inmensos. Sin dejar de lado, que tú estás hablando de Asia, China, o sea, China está creciendo muchísimo. Eso es totalmente, y mucha gente ignora. Por eso y aunque usted no crea,
y aunque usted no crea, los latinoamericanos los latinoamericanos para mí en estos últimos, no sé, 10, 15 años, somos habitantes del mundo. O sea, uno consigue aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo muchos latinoamericanos queriendo crecer y queriendo evolucionar, y esto es la misión de mi canal. O sea, la misión de mi canal es yo buscar como todas esas personas que realmente están ahí viendo que viven en un país y dicen, no, eso es imposible para mí llegar a volar en Dubái, yo jamás lo voy a hacer. No, o sea, no es imposible. No es imposible, porque con la preparación específica, con la preparación personal que yo quiera hacer, bien sea idioma, bien sea conocimientos generales aeronáuticos, bien sea conocimientos generales, no sé, si yo quiero ser controlador de tránsito aéreo en cualquier país del mundo, puedo lograrlo. Totalmente. Entonces, todo implica preparación, todo implica de alguna forma automotivarme a hacerlo, autoestudiar, porque es muy importante en la aviación. Usted llegó a esos niveles, pero estoy seguro que usted revisaba los documentos a diario, o tal vez se leía un artículo y usted buscaba el documento. Entonces eso es algo que, bueno, la gente tampoco conoce cómo puedo hacerlo. Sí, si te cuento, nosotros en la historia, cuando comencé yo como controlador aéreo, que era alumno de la escuela técnica, nosotros empezamos con un documento que era referencial y era el PG1. Yo no se me cae la cédula, pero efectivamente el PG1, el procedimiento general es número 1, era como decir el documento 4444, pero en ese entonces era conocido como PG1. Ahí era un libro inmenso, grande, donde tú tenías que todo el tiempo estar, búscate ahí los servicios de tránsito aéreo y empezar a buscar. Eran letricas muy chiquiticas, pero imagínate tú, en una escuela militar, que si montaste nocturna, que si vaya. Entonces, pero era lo que estás hablando, era querer, era estudiar y todo lo demás. Ahora bien, fíjese, con respecto a, por ejemplo, en mi canal yo estoy queriendo, no sé, hacer una unificación y también hacer entender a mucha gente que no saben, o tal vez poco desconocimiento, o tal vez, no sé, es muy poco tácito para ellos de que los drones son un avión. Y los drones están a punto, y usted debe saber de eso, o sea, porque ya en la OASI tienen muchísimo tiempo trabajándolo, están a punto de entrar en el espacio aéreo. Total. Eso no quiere decir que el 737 va a estar volando al lado de un dron, porque va a haber separación por niveles, va a haber, no sé, aerovías, tal vez sean aerovías, o tal vez sean, no sé, canales donde los drones pueden transitar, pero dentro del tránsito aéreo vamos a ver entonces en unos años, no sé, drones volando. Ya lo tenemos, Samurai, ya lo tenemos. Es una realidad que ya tenía años. No estamos hablando de futuro también. No, claro. Eso ya está reglamentado, ya está normado, inclusive desde la OASI. Cuando te digo OASI, te digo desde todas sus regiones, correctamente como están discriminadas a cada uno de los países signatarios, y efectivamente de ahí pues mandan las normas y métodos recomendados para que cada una de las o de los países se encarguen de domesticar, ¿verdad?, las regulaciones que existen para eso. Efectivamente, los drones ya están con nosotros conviviendo de hace un tiempo para acá. Ya de hecho, ya se ha avanzado, se han dado pasos muy gigantes con todo esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que modificar? Todo eso se han hecho mesas técnicas, todo eso se han hecho con los diferentes expertos o gente controladores pues de mucha experiencia, y con de la parte administrativa, que también son muchos controladores que también dejaron la actividad operacional, pero que están enfocados ya en tomar otro tipo de vamos a decirlo, de responsabilidades o funciones con el tránsito aéreo. Los drones, yo creo que es algo, yo no sé, porque hay inclusive muchos colegas que se hacen un panorama oscuro con todo esto. No, si efectivamente cuando se determina y se crean los servicios de tránsito aéreo, pues efectivamente también hay otro, vamos a decirlo como que otro punto, que es el espacio. Tú lo nombrabas acá hace rato, y el espacio aéreo está discriminado, el espacio aéreo está clasificado, o así tiene una clasificación de espacio aéreo. Y efectivamente todo, cuando hablamos de espacio, hablamos de vamos a decirlo así, de una parte que está bien definida, una área definida. Sí, exacto, son como áreas imaginarias que totalmente. Vamos a hacer nuestro próximo video de
de la clasificación del espacio aéreo. O sea, Sí. o sea, prepararnos bien ese video y mostrarle. Yo voy a poner unas imágenes aquí más o menos de cómo se ve. Son como unas tortas. Sí, invertidas. nosotros O usamos mucho las tortas. Sí, o son, no sé, unas imágenes. No sé, pudiéramos decir unos círculos No sé. que Uno dentro de otro. Yo me imagino también, no sé, en esos primeros años, 1930, 40, ya, no sé, después del 47 tal vez, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya los espacios aéreos se empezaron a definir más. Los primeros pilotos haciéndolo serían como, no sé, decirle a alguien ahorita que tiene un dron, mira, te tienes que montar en la aerovía. Bueno, pero disculpa que te interrumpa, Chacón, aprovechando de que hiciste, es bueno aclararlo ahí, que ahí es donde nace primero de los espacios aéreos. Mucha gente lo nombra y lo dice y tal, pero no sabe qué significa eso. Se crean las regiones de informaciones de vuelo, las FIR, en este caso las FIRs de todo el mundo. OASI tiene discriminado todas las FIRs del mundo, es decir, cuándo y por qué y cómo se determina la FIR. Ahí también lo podemos explicar en la clasificación del espacio aéreo, porque eso sería lo muy general. Sí. No, este video me pareció bueno de que, bueno, hablemos de su experiencia y Bueno. más o menos cómo vienen, porque bueno, aquí en este canal yo creo que vienen muchas cosas buenas, sobre todo para todas esas personas en Latinoamérica que nos pueden estar viendo en estos momentos y que le vamos a seguir dando información como para que entre en este mundo aeronáutico. El mundo aeronáutico sin duda va a seguir creciendo al menos en los próximos 50 años hasta que, no sé, llegue un momento donde, no sé, el piloto sea automatizado, pero a la vez, no sé, alguien tiene que estar supervisando la operación de ese avión automatizado. Y entonces va a haber un controlador de repente automatizado, pero a la vez alguien más tiene que estar supervisando o haciendo los procesos para que esos procesos sean totalmente automatizados. Entonces el humano sin duda va a seguir los próximos, al menos los próximos 50 años, el humano va a seguir implícito y tomando decisiones en el área de la aviación. Entonces, el que no se empiece a preparar ahorita y diga, no, bueno, yo voy a empezar después, dentro de unos 5 años para ver. Entonces, tal vez es tarde. O sea, hay que seguirse preparando, yo creo que diariamente. Y la aviación es una pasión. Yo desde mi primer video lo he dicho siempre. La aviación es una pasión y el que le guste esto, así sea que lo haga virtual, no sé, una aerolínea virtual, un controlador virtual, es una pasión y lo vas a seguir haciendo porque es algo que te gusta. Totalmente. Tú en el comienzo del video hablaste de una palabra y no podemos cerrar el video sin que haga referencia a eso que tú dijiste, gestión de tránsito aéreo. Y bueno, como controlador aéreo, y sé que los controladores que seguramente van a ver esto, pues dirán, por si acaso se le va a escapar a Francisco, ¿no? Ya primero, hablando en términos generales, lo más general con el tema del concepto de tránsito aéreo, servicio de tránsito aéreo y conocidos como los ATS, ¿no? El Traffic Services. Entonces, los ATS efectivamente son parte de un ATM, que significa gestión de tránsito aéreo. Pero ahí sí, entonces, ¿cuándo y por qué OASI crea la gestión del tránsito aéreo? Porque entonces OASI hace un conjunto. Son los tres principales, vamos a decir, los pilares fundamentales del ATM, que son la gestión de tránsito aéreo, sería el espacio aéreo, los servicios de tránsito aéreo y otro concepto que también podemos hablar de eso en un video, que es ATFM, y eso va agarrado el ATFM, que es con el Traffic Flow Management, que es lo que tiene que ver con control de flujo de tránsito aéreo. Imagínense, porque eso ni lo sabía. Sí, eso es otro mundo. Entonces por eso se crea el ATM, que es gestión de tránsito aéreo. Y hay otro poco de muchísimas cosas. Poco a poco. Porque entonces ATM va con CNS. Entonces tú me dices, ay, ¿qué es eso, señor Francisco? CNS, Communication Navigation Surveillance, es también lo que hace que todo eso, ¿verdad?, estemos preparados para los demandantes, es decir, para los pilotos, las aerolíneas, drones y todo lo demás. Porque si tenemos CNS, ATM, estamos preparados. Claro. Pero si el controlador se queda nada más con ATS, entonces todavía estamos en los comienzos del 44, donde el controlador se montaba en una torre de control y con un radio VHF se imaginaba y nada más le decía, ¿dónde está usted? Usted está por aquí. Bueno, a mí lo que en ese caso, ya fuera de su área de responsabilidad, que no está fuera de 3 millas y 1500 pies, solamente el señor lo que le estaba era prestando un servicio de información de vuelo. Correcto. Y entonces, bueno, eso era lo que había, pero
Ya todo esto es una maravilla donde estamos, pero tenemos que estar preparados Correcto. para ir hacia eso. Y todo encerradito, Sí, como yo poco le a digo, poco. ATM, CNS, ATM, dos hermanos. ATM, gestión de tránsito aéreo, CNS, comunicación, navegación y vigilancia. Todo eso, y por supuesto, PBN. PBN, que Eso es un video especial, nada más de puro PBN. nuevo sistema. Pero bueno, no es ni tan nuevo, pero bueno. PBN, yo estuve en Singapur haciendo PBN, como especie de, vamos a decirlo, que como un seminario, curso pequeño de todo lo que tenía, cómo se tienen que preparar los estados para el PBN. Muy interesante. Sí, aquí que yo considero que es uno de los lugares, yo pasé completamente, no sé, de radioayuda a PBN aquí directo, y con todo eso las actualizaciones son cada 6 meses y cosas nuevas. Bueno, imagínate si tocamos un tema en un video nada más de puro ILS. Pero bueno, gracias, señor Francisco. Y bueno, Siempre estamos en contacto, ya saben, bueno, suscríbanse aquí al canal y nos dejan ahí en sus comentarios, no sé, qué más quieren saber sobre la gestión de tránsito aéreo, control Todo de tráfico, tránsito todo aéreo. lo que hablamos ahorita, y bueno, muchas más cosas vamos a desarrollar, y bueno, gracias. Siempre a la hora.